Bienvenidos a Nigromarte, pasad y poneos cómodos. Y bienvenidos más en concreto a esta tercera entrega del cementerio. ¿Tercera? Sí. En el anterior capítulo os pedí consejos sobre qué podía hacer lo siguiente a las tumbas, sí, las tumbas. Y algunos de vosotros pues ya me dijisteis que, bueno, queríais ver algo parecido a un mausoleo, una cripta o tal. ¡Pues toma! Siento mucho que hayáis muerto, pero miradlo por el lado positivo, os han dejado un mausoleo. La verdad que es una construcción que ha quedado guapísima y está hecha solo de poliestireno extruido. ¿Queréis saber cómo la he hecho? Pues no os lo pienso decir. Sí, hombre, a ti te lo voy a decir cómo lo he hecho, no te jode. Para que me copiéis. Pues veníos conmigo. Para empezar, y después de asegurarme que todas mis esquinas estaban a 90 grados, para que luego no hubiese disgustos, empecé a construir lo que serían el frontal y la espalda del mausoleo. Pero la forma convencional de casita de pájaros pues no me convencía, así que le quité 1 pulgada por cada lado, como veis ahí, y le di esta nueva forma que es muy típica de los edificios con connotaciones religiosas. Las paredes las hice un poquito más bajitas para que el ángulo del tejado fuese completamente independiente a esas nuevas esquinas que hemos formado con esta silueta. Después, con unas medidas aproximadas y rebajando los bordes, como veis ahí, a 45 grados para que sentase bien, construí lo que sería la base del tejado. Para asegurarla simplemente metí la pistola de cola caliente por dentro y la aseguré pegándole ahí unos buenos chorretones. Pero lo mejor ocurrió cuando decidí no tirar estos trozos que me sobraban a la basura y los coloqué de esta forma, que queda muy jebor. Lo siguiente que quería hacer era ver dónde iba a colocar la puerta, así que simplemente hice una plantilla, como ya me habéis visto hacer otras veces, con este modo especular, en el que dibujo la mitad de la plantilla y luego la doblo y calco el otro lado, y aproveché también para hacerme una más pequeñita para unos arcos ornamentales que quería meterle también. Tras un primer intento muy fallido de ponerle ladrillos, decidí que quería que tuviesen más o menos el mismo tamaño, más o menos el mismo grosor, aunque sí con muy pequeñas variaciones. Me corté estas laminitas y les di textura con el método del bote de piedras, que os dejo por ahí arriba. Después de eso ya solo era cuestión de echarle un buen chorretón de cola blanca a todas las superficies e ir poniéndolos con un patrón así alterno, como veis, y evitando pues ahí en ese caso el hueco de la puerta y también los huecos de todos los arcos que iba a poner en los laterales. Estos arcos los vamos a conseguir con 3 grosores distintos de láminas de poliestireno extruido. Lo primero que hice fue darles un fondo plano, para lo cual con la plantilla inicial pues fui marcando todos los arcos que necesitaba y con una hoja recién estrenada y fresca para hacer los cortes perfectos y un poquito de tacky glue los fui pegando. Todo esto con el más fino de los grosores, que ya os digo yo que fue casualidad, pero más o menos es el de los ladrillos de las paredes. Después de eso usé la plantilla original para hacer una plantilla un pelín más grande para hacer el primero de los arcos, que recorté del grosor más fino de poliestireno. Con esa segunda plantilla me hice una tercera para hacer un segundo arco con el grosor medio y los dejé así, a 2 niveles. Para hacer la majestuosa puerta usé la plantilla de la puerta, evidentemente, la puse en el grosor más fino de poliestireno, le marqué la separación entre los tablones de madera con el cuchillo de precisión, ensanché esas grietas con un palillo y después le di textura con un cepillo de púas de hierro, como ya me habéis visto hacer más veces. Luego ya solo era cuestión de recortarla, echarle ahí un buen pegote de tacky glue y pa' dentro. Y no, hombre, no, claro que no. ¿Cómo la voy a dejar así? Le voy a hacer unos arcos guapísimos, además mucho más finitos que los de los arcos laterales, que en realidad no voy a volver a explicar porque es el mismo procedimiento, solo que para la puerta fui mucho más delicado en cuanto a grosores y tamaños y tal. Quería que quedase mucho más ostentoso. Esta vez, eso sí, utilicé los 3 grosores, porque en vez de hacerle solo 2 arcos, esta vez pues le hice 3. Que por cierto, para el que no lo sepa, esto que estoy haciendo con el papel de aluminio es darle textura de piedra. Y así es como quedó. Un consejo rápido, si hacéis como yo y utilizáis alfileres para mantener en su sitio mientras se pegan los trocitos de poliestireno, no tardéis mucho en quitarlos porque si no se pueden quedar pegados y os arrancan cachos directamente.
Después de completar los laterales y la parte de atrás, que como veis hice 2 de los pequeños y uno grande en cuanto a arcos, quería hacerle una vidriera, así que con el culo de este bote de pintura pues tracé ese círculo, le quité esa parte de los ladrillos y después pues hice un poco como pude 2 circunferencias, una de ese mismo tamaño y más finita y otra de un tamaño un poco más grande y más gorda, que por cierto suavicé los cortes que son un poco difíciles de hacer así con un papel de lija. Como yo ya sabía que ya tenía demasiadas ganas de meterle iluminación por dentro a un edificio, pues mira, directamente recorté todo ese círculo y pegué las circunferencias una vez recortado. En realidad por lo general no tiendo tanto a complicarme la vida, pero yo qué sé, esta vez me apetecía, no me juzguéis. Entre esas esquinas raras y los pinchos Gebor se me había quedado ahí una forma muy rara, así que con unos triangulitos de cartón pluma decidí terminar, por así decirlo, esas esquinas y luego lo cubriré con ladrillos, ya lo veréis. Pero pasemos a las columnas. Con la altura y el grosor adecuados, pues me saqué 4 columnas, valga la redundancia, y cada una la dividí en 5 trozos, como veis. Por cada extremo fui recortando primero un cuadradito y luego una laminita, y eso para todas las columnas. Venga, va. Ahí va. Después ya solo era cuestión de ir jugando con los grosores y los tamaños de cada una de las piezas para hacer un patrón ahí que molase. Les di textura con el bote de piedras y fui pegando las columnas completas y las dejé secar bien antes de hacerle unos cortes estratégicos que se llaman cortes en L, y es cortar longitudinalmente 2 de las caras de las columnas para que el corte llegue al centro, como veis ahí, y poder quitarle ese sobrante y darle forma de esquina, de tal manera que se acople perfectamente a las esquinas de nuestro edificio. Y antes de pasar al tejado en sí, primero quería dejar puestas esas losas que me hacían falta en la parte frontal y trasera del edificio, que bueno, como lo veis ahí. Y aparte de dejarlas con un poquito de saliente, les di un poquito más de grosor para que fueran un poco más realistas. Tenía clarísimo que quería el típico tejado de bronce, para lo cual necesitaba 2 bandas laterales para soportar lo que es la estructura de bronce, las cuales, pues bueno, veis que simplemente hice los cortes necesarios para que encajasen bien y las pegué con un poco de tacky glue. Y después para la parte superior del tejado quería una lámina continua, así que le hice estos 2 cortes longitudinales para que tuviese suficiente flexibilidad y no partiese al hacer la esquina. Después la pegué con tacky glue y además con la pistola termofusible, y haciendo un poco de presión con los dedos le di ese aspecto de metal martilleado. Estos vídeos por desgracia los he perdido, pero bueno, veis que el resto del tejado lo he hecho simplemente haciendo tiras con triangulitos iguales y contraponiéndolos desde abajo hasta arriba para dar ese efecto solapado de placas de bronce. Y yo sigo pensando que lo más importante de una construcción son sus detalles. Lo primero que quería hacer era un arco de piedra para encima de la puerta principal. Para lo cual, como veis, me hice una plantilla que después pegué con pegamento de barra a un trozo de poliestireno y le diseñé esta pequeña pieza ornamental. Después se me ocurrió sacar una laminita de este arco y cortarle solo los bordes, dejar solo los bordes más bien, y pegarla encima dando ese efecto. Luego con el cuchillo de precisión le hice hueco a esa pieza ornamental, como decía, y nada, a pegarlo todo y listo. A la puerta le faltaba epicidad, le faltaba gebor. Así que después de un par de intentos fallidos conseguí hacer con la propia plantilla este diseño para hacerle unos refuerzos de metal. Después ya empecé a buscar entre mi colección de objetos a ver cuáles me molaban para pegárselos. Y como veis, pues en ese trozo ornamental de piedra le pegué un guante, que creo que es de un Playmobil, de esos pinchos morunos del Mercadona. Se los puse en las barras de contención de abajo, arriba le puse unas puntas de palillo y luego unos ribetes de plastiquillo ahí también arriba. La argolla, la verdad que me habéis visto ya muchas veces hacerla, así que os dejo aquí otro vídeo en el que lo hago. Está quedando guay, ¿eh? ¿Te mola? Pues suscríbete, coño. Para sellar e imprimir la pieza utilicé mi técnica de siempre de mezclar este producto con un poquito de agua, jabón y pintura acrílica negra. Y nada, pues meterse en todos los huequecitos y que no se nos quede nada sin cubrir. Y lo siguiente ya sería empezar a pintar.
Así que... Ya, es que no me da tiempo. O sea, es que, bueno. En el próximo capítulo vais a entender por qué no me ha dado tiempo a meterlo todo en este, porque diréis, joder, Ale, pero si solo te queda pintar. Si los cojo. Ya está, como siempre, me he venido arriba. Quiero hacer 1000 cosas más. Da igual, nos vemos la semana que viene. Seguid practicando el arte de Nigromarte.